Hace cerca de 11 meses ya, 10 meses, ingresé al quirófano para una intervención quirúrgica delicada de corazón abierto. Y el médico me dijo, el cirujano: ¿usted es creyente? Y le dije, creo en Dios. Y me dijo, ¿qué quiere pedirle? Y yo le dije, que me permita terminar la nueva historia de Armenia. Y me lo ha permitido. Y aquí estamos en la presentación del libro. Este libro nació, como lo acaba de narrar mi compañera y colega Adriana, por una petición de un artículo que me hizo el doctor Jaime Lopera hace un poco más de un año, tal vez. Me llamó por teléfono y me dijo, necesito un artículo suyo pequeño de 2 páginas sobre Armenia para un libro que estamos haciendo con Confenal. Y yo le dije, claro que sí, con mucho gusto. A los 8 días me llamó y me dijo, ¿qué hubo del libro? ¿Qué hubo del artículo? Y yo le dije, qué pena, doctor Jaime, no lo he escrito. Y él me dijo, es que no le estoy pidiendo que lo escriba, sino que busque en los que ya escribió y me mande uno. Y yo le dije, claro, con mucho gusto. Muy avergonzado, me fui a buscar el artículo. Y buscando el artículo encontré esto. El primer artículo, aquí hay 40 años de trabajo. El primer artículo de historia que tuve la oportunidad de escribir, lo escribí en el año de 1982, cerca de ser graduando de la Universidad del Quindío en la licenciatura de Ciencias Sociales en el área de Historia. El profesor Carlos Miguel Ortiz nos pidió una monografía para graduarnos. Y escribí entonces la monografía porque venía trabajando con él en un tema de violencia que se llama el 9 de abril en Armenia. Eso poco a poco en estos 40 años se ha ido mejorando, ese escrito. Pero a partir de ahí empecé a escribir también con la compañía de mi hermano Germán Rojas, que está aquí, y a investigar sobre todo. En algún momento estuvimos en Bogotá casi 15 días en unos archivos de la Federación de Cafeteros, en el Archivo Nacional, y nos cogió la noche y nos fuimos a pie para la casa donde estábamos alojados y nos pegamos una perdida tenaz que llegamos casi a la madrugada a esa casa. Entonces, ha sido un trabajo de 40 años, investigando, buscando, entrevistando. Tuve la oportunidad de entrevistar grandes personajes de la vida histórica, política y social y económica de Armenia. Y eso está en este libro. Para continuar, quiero leer la dedicatoria de este libro. A mis padres, Aldemar, fallecido. A Ofir, que me mostraron el camino, a mis hermanos y hermanas que me han acompañado en el camino, a mis profesores de historia que moldearon ese camino, y a mi esposa Marta Lucía, que no solo me ha acompañado a recorrer este camino, sino que lo llenó de paciencia y de amor. Las academias deben de ser
el centro de la discusión. Deben de ser el centro del debate y convertirlo en público. Un debate sobre el acontecer, sobre la historia, pero también sobre el presente, sobre los hechos que mañana van a ser la historia. Yo quería dar un debate hoy aquí al doctor Jaime Lopera Gutiérrez por su prólogo, porque al final del prólogo el doctor Jaime Lopera cuestiona 3 hechos de mi libro y voy a leerlos, pero no voy a dar el debate aquí, doctor Lopera. Solamente voy a hacer un par de menciones. Dice el doctor Lopera: he puesto entre paréntesis los debates que hemos tenido con Miguel Ángel para no deslucir el esfuerzo acometido, pero tengo que aprovechar la ocasión para decirle que esa tribu que él ama, los quindos, según las huellas científicas del carbono 14, nunca existió. Decirle que no fueron los calarqueños los culpables de los puñetazos con los armenios por faltones al convite en el río, sino el provocador corregidor Ochoa, al parecer un burócrata cartagüeño que representaba al alcalde de Salento. Y además, revelarle que el desarrollo de Armenia no comenzó en 1927 con la llegada del tren, sino 2 años antes, cuando un grupo importante de concejales le sacaron unos dineros al presidente Abadía Méndez para empezar el alcantarillado, el acueducto y la energía de Armenia, según unas actas del Consejo Municipal de esa época que divulgaremos próximamente. Lo primero, lo de esa tribu que yo tanto amo, que se llaman los quindos. Tengo que decirle, doctor, que hay muchos escritos, inclusive muchos mapas, que dan cuenta de la existencia de los quindos. Aquí en Armenia casi nadie, porque el único registro que hay en esa biblioteca de la consulta de esos libros es el nombre mío, pero porque casi nadie los conoce que allá está. Juan Freire, el investigador que escribió una maravillosa historia que se llama Los Quimbayas bajo la dominación española, escribió también 27 tomos que tradujo del español antiguo al español moderno en su estadía casi 6 años en el Archivo de Indias en Sevilla, España. Y se los publicó el Banco Popular. Y el bibliotecario del Colegio Rufino, José Cuervo, que leyó esa noticia de la publicación de esos tomos, se los pidió. Conozco la carta porque está en el archivo del colegio. Que por favor le pidió al banco le entregara a la biblioteca del Colegio Rufino una copia de esos tomos. Y efectivamente el banco se los mandó. Si uno consulta esos tomos, doctor Lopera, encontrará allí diversas cartas y documentos de los encomenderos de Indias entre 1559 y 1619, a quienes les asignaron la tribu de los quindos, y que esos encomenderos explotaban a las tribus de los quindos, y que esos quindos vivían al sur de Cartago, que era Pereira. Y si usted mira el mapa en una línea recta, Pereira, Armenia está al sur de Pereira, y ahí señalan en el mapa, que también ponen en esos libros de los encomenderos, el mapa de los indígenas donde aparecen los quindos. Pero además
hay muchísimas cartas y documentos del gobernador de Popayán, de los oidores entre 1559 y 1619, donde aparecen las referencias de esta maravillosa tribu que habitó acá, en Armenia. Y usted, doctor Lopera, y muchos de nosotros acá, que son de Calarcá, tengo que decirles que el Carlacá, no Carlacá, que no existió el cacique Calarcá, que existió una dignidad de guerrero, como el comandante de las fuerzas militares de la Confederación de los Pijaos, 135 tribus que se reunieron para combatir al invasor español. Que no existieron los Pijaos ni siquiera, porque la gente dice que los quindos, que Calarcá era de la tribu de los Pijaos. La tribu de los Pijaos no está referenciado en ningún documento. Está referenciada la Confederación de los Pijaos, es una denominación española. Cuando los españoles cayeron en la cuenta de que 135 tribus se estaban reuniendo para enfrentar la invasión, entonces escribieron y dijeron: hay una confederación de Pijaos. Pijao por el piao, esa maravillosa planta con la que ahora envuelven los tamales en el Tolima y aquí en el Quindío. Era prolija en todas partes. Y también por la pija al aire de los indígenas nació esa palabra de los Pijaos, la confederación de los Pijaos, pero jamás una tribu que se llamara Pijao, y por supuesto jamás un cacique que se llamara Calarcá. El Calarcá es como decir hoy el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, en ese entonces el comandante supremo de las Fuerzas Armadas indígenas. Y por eso hay 3 o 4 o 5 versiones de la muerte de Calarcá, del cacique Calarcá, y entonces hay una discusión diciendo cuál es la verdad, cuál es la cierta. Y yo le digo, todas son ciertas, porque cuando moría en la guerra un Calarcá lo reemplazaban por otro Calarcá. Y vuelvo a los quindos o quindíos. De los 5 que yo tengo referido en el próximo libro que voy a publicar, que se llama el nombre de los municipios del Quindío, empiezo por Calarcá. De los 5 que tengo referidos, comandantes que se llamaron el Calarcá, 3 pertenecían a esa maravillosa tribu que yo tanto amo y que se llama los Quindíos. El segundo tema, doctor Lopera, el segundo tema es el tema de los faltones del convite. Los faltones del convite, ¿cierto? Que usted dice que no fue una pelea, que los culpables fueron los calarqueños, sino los faltones al convite, sino este corregidor Ochoa. Precisamente este libro lo que hace es apartarse un poco o mucho de la anécdota. Hay historias que se escriben solo con anécdotas. Alguien me dijo: ¿qué opina usted del libro de Alfonso Valencia Zapata, Quindío Histórico? Y yo le dije: una maravilla de libro de historias de anécdotas y de documentos. Y le dije a la persona: usted coge el libro de Alfonso Valencia Zapata y donde lo abra, lee un párrafo y de ahí sale una investigación histórica. Una cosa es el anecdotario y otra cosa es la historia.
No podemos seguir, y aquí yo los invito a los compañeros académicos a la reflexión y a la crítica histórica, porque hemos caído en el historicismo, en ese historicismo que tan perfectamente nos da cuenta Karl Popper en su libro La sociedad abierta y sus enemigos. Es decir, caer en aquello simplemente de decir que en el mundo hubo un pueblo elegido y a partir del pueblo elegido crear todos los mitos posibles. O también decir que hay una tierra prometida para alguien, un mito. O hacer la historia del desarrollo lineal que nos contó Carlos Marx, diciéndonos que la historia tenía una ley y que esa ley era lineal y que en esa ley del desarrollo de la historia no podíamos salirnos de que primero fue la comunidad colectiva y después el esclavismo y después necesariamente el feudalismo y después el capitalismo y después el socialismo y más tarde la fase superior del socialismo, que es el comunismo. Cuando estábamos en la Universidad Jairo creíamos a ciegas en eso, pero para entonces nos llegó el libro de Karl Popper, ya terminando los años universitarios, y comprendimos de nuevo que la historia es muy, pero muy cambiante. En ese mismo sentido, lo que trato de hacer aquí es romper el mito fundacional. Es decir, no es básico, fundamental en el pensamiento del desarrollo de esta ciudad el tema del puente y la pelea. Lo fundamental está en el análisis económico, político y social que hay adentro de todo este tema. ¿Qué más en términos económicos y en el interés económico, qué más grande que buscar fundar un pueblo para que nos otorgaran a los fundadores 15.000 o 20.000 hectáreas de tierra y podernoslas repartir? Ahí hubo un interés absolutamente económico. Ya a Salento le habían dado 18.000 y ya Finlandia había pedido sus 15.000 y también Circasia, a quienes no se los otorgaron, y Calarcá había pedido 15.000 hectáreas y finalmente se las otorgaron a comienzos del siglo XX y no le otorgaron 15 sino 18.000, porque sus habitantes, sus fundadores, tenían gran influencia en el gobierno nacional. Es decir, hubo por encima de la anécdota del puente un poderoso interés económico para la fundación de la ciudad. Y eso está acá. Y también relato aquí los intereses políticos. ¿Qué más que yo, que fundé el pueblo, puedo ser concejal y puedo ser alcalde en pocos años? Inclusive muchos de ellos fueron corregidores. Es decir, somos los dueños del pueblo desde lo político y desde lo económico. Interés político, interés social. No hay nada más grande para una comunidad que asociarse, que colectivizarse para poder progresar en el desarrollo. Eso es lo que yo hago en este libro. Pero además hay descubrimientos, y voy a contar ahora sí otra anécdota. En el año de 1989, siglo XX, cuando era alcalde de la ciudad, el doctor Arias Vélez, Fabio Arias Vélez,
Yo trabajaba con RCN, había terminado de trabajar con RCN, había peleado con mi amigo Jorge Eliezer y me había retirado, y me llamó Fabio Arias. Me dijo: hombre, Miguel Ángel, usted que es inquieto, cuando eso era apenas inquieto por la historia, quiero mostrarle una cosa que me llegó al despacho. Y yo le dije: claro, doctor. Entonces yo fui al despacho del alcalde y me mostró una carta. No sé si ustedes la conocen, no han oído hablar de ella. Yo he publicado algunas veces cosas sobre eso. Una carta de un señor que le dice al alcalde que tiene en su poder los libros de la Fundación de Armenia y que está dispuesto a vendérselos al municipio y le pide una cifra. Dice: por tanta plata. Los libros de la Fundación de Armenia, donde están las actas que Alfonso Valencia Zapata había dicho que se habían perdido. En el libro de él hay una partecita, un parrafito donde dice que se perdieron, que en un incendio y que no existen. Yo veo esa carta y me sorprendo, y yo creo que ahí me empezó el infarto a mí. Porque el corazoncito me latía aceleradamente. Y me dijo el doctor Fabio, un respetable hombre de la ciudad, me consultó y me dijo: Miguel Ángel, ¿qué hago? ¿Compramos eso? Y yo le dije: no, señor alcalde, ese es un bien público que estaba o estuvo alguna vez en los archivos del municipio y alguien se los llevó. Ese es un bien público. Si usted compra un bien público, usted puede, yo no soy abogado, pero usted puede cometer un delito. Dígale al Señor que usted con mucho gusto le recibe los libros, que se los entregue el 14 de octubre cuando la ciudad cumpla 100 años, como una actitud histórica y cívica con la ciudad, pero usted no le lo puede comprar. Y él le dijo eso y el Señor no lo aceptó. Cuando el doctor Fabio Arias Vélez se fue, yo fui el 31 de diciembre a la alcaldía, por otro asunto que muchos conocen, y estuve con él y le pregunté y me dijo: no, eso, él tiene los libros. ¿Dónde está el Señor? El Señor no vivía en Armenia. Luego, en el año 2009 o 10, me llamó otra vez el alcalde de la ciudad, que era Ana María Arango, y me dijo: tengo este ofrecimiento. El mismo ofrecimiento, pero ya no en cabeza del Señor, sino del Hijo del Señor. Y me dijo: pero este señor no está pidiendo, ¿está pidiendo dinero? No, solamente que le publiquen un libro. Yo he hecho, recuperemos gran parte de la historia de Armenia que están en esos libros, y se hizo. Y en un acto muy bonito en la Sociedad de Mejoras Públicas se entregó el libro, ¿cierto? Que yo creo que aquí algunos académicos asistimos a ese acto. Y ese acto, el doctor Camilo Cano Restrepo, que era el presidente ejecutivo de la Sociedad de Mejoras Públicas, cogió el libro y lo puso en una urna de cristal, en una urna, y le echó candado. Yo iba regularmente y le decía: doctor Camilo, déjeme ver el libro. Decía: eso no se puede destapar porque se daña. Luego hubo otro director de la Sociedad de Mejoras Públicas, y fui y le dije: eso no se puede destapar, eso se daña, eso es para que la gente lo vea ahí. Hasta que llegó Oscar Luis Bejarano. ¿Está acá Oscar Luis? Aquí está Oscar Luis. Y fui y le dije: doctor Oscar Luis, usted es un académico, un hombre de universidad,
un hombre de investigación. Yo necesito ver ese libro. Me dijo, claro, y lo destapó y me lo entregó. Y ahí hice descubrimientos fantásticos, porque ese libro casi no lo había visto nadie. Casi nadie lo había visto. Primero, la historia habla de 3 libros. El libro de avecindación, el libro de actas y el libro de adjudicación de lotes. De lotes o solares se llamaba, de solares. Ahí no estaba el de avecindación, que era la lista de todos los vecinos. Estaban los otros 2. Y ahí descubrimos un poco de cosas que están acá. Yo se las cuento. Acá. Una de ellas es que había crecido aquí el mito de que la ciudad, cuando la fundaron, la pusieron Villa Holguín, y que el 30 de diciembre de ese año de 1889, cuando se reunió por segunda o tercera vez la Junta, le habían cambiado el nombre a Armenia. No, siempre se llamó Armenia. Lo de Villa Holguín, como es un chisme hoy, era un chisme ayer. El día 15 de octubre de 1889, un día después de fundada la ciudad, se firma el primer documento oficial en el libro de la adjudicación de los solares, que dice: nosotros, los agrimensores del municipio fulano y fulano, otorgamos el primer lote al señor Jesús María Ocampo Toro, dado en Armenia el 15 de octubre de 1889. Si dice dado en Armenia, es porque era Armenia y no Villa Holguín. ¿Sí? Bien, Armenia también, lo cuento aquí, no nació el 14 de octubre, nació 20 años antes, 20 años atrás. Y está aquí relatado y fundamentado en documentos que hemos encontrado básicamente en 4 archivos: en el Archivo Nacional, en el archivo del Consejo Municipal de Calarcá, que hay unos archivos muy valiosos. Yo encontré archivos de 1886, en archivos de Salento y en archivos de Cartago, de cruce de cartas. El fundador Ramón María Valencia cruza cartas con el prefecto de Cartago, y una de las cartas le dice que estamos asentados en estas tierras hace 20 años, y dice las siguientes veredas, y entre las veredas nombra una vereda que se llama Armenia. Esa carta es de 1886, menos 20 años, estamos hablando de 1866. Es decir, mucho tiempo antes había aquí una población. El tercer tema suyo, doctor Lopera, para seguir con el tema suyo, para que después hagamos una discusión, porque yo sé que usted tiene sus argumentos, es que el despegue económico de Armenia no empezó con la llegada del tren, sino con un acuerdo del Consejo Municipal, que le pide al presidente Abadía Méndez, por favor háganos el alcantarillado, amplíenos la luz eléctrica, etcétera, etcétera, que es como de 1926 esa carta, o 24 o 25. Quiero contarle, doctor Lopera, que ni las leyes ni los acuerdos de los consejos impulsan el desarrollo de las ciudades. Es decir, lo que impulsa el desarrollo en realidad son los hechos materiales. El mercado es tosudo, y eso lo saben los economistas. Es posible que ese acuerdo
se hubiera frustrado porque finalmente se frustró la llegada del tren, como querían muchos. Si se hubiera frustrado la llegada del tren, el acuerdo no tendría el valor que después cobró. Hay infinidad de documentos. Hay un documento que a mí me parece maravilloso, que con mi hermano Germán hemos leído muchísimo, que se llama Armenia o la Ciudad Milagro, escrito en 1927 a propósito de la llegada del tren el 24 de abril de ese año. Y ese documento tiene en la carátula el tren y varias chimeneas, como diciendo, aquí empieza el desarrollo industrial de la ciudad. Además, nos sacó de una duda. Casi todo el mundo asegura, y eso también lo cuento acá, lo digo acá, casi todo el mundo asegura que Guillermo Valencia, cuando dijo su frase, este es un milagro de ciudad, fue en la campaña política de 1929, cuando él fue candidato a la presidencia de la República. Si eso fue en 1929, ¿por qué existe un libro fechado en 1927 que dice Armenia o la Ciudad Milagro? Entonces, no fue en esa fecha, ¿sí? En todo caso, está sustentado en muchos documentos y en muchos archivos como un pequeño villorrio, un pequeño pueblo, una aldea. Cuando ve llegar el tren, se convierte en una gran ciudad. Y esa gran ciudad se desarrolla de forma tan espectacular que 3 años después, en 1930, aquí en Armenia, había 18 compañías multinacionales de exportación de café. Antes no existían. Y eso provocó un desarrollo fantástico en lo económico. Una transformación, como lo contamos con María Eugenia, urbanística, porque la gente copió el desarrollo urbanístico de los Estados Unidos a través del cemento y la arena y el hierro, y tumbó la estructura que se había construido en casi todas las calles con guadua y con cagajón, haciendo esas hermosas casas de la arquitectura de la colonización. Armenia pudo haber sido una de las ciudades más grandes en el desarrollo industrial de Colombia. ¿Qué la detuvo? ¿Por qué no lo fue? Está aquí. La mayoría de ustedes ya tienen el libro, lo pueden leer. Les doy solamente, son 8 puntos, les doy solamente uno. Cuando yo empecé a trabajar esto, todo el mundo que le preguntaba decía, no, es que los impuestos, es que aquí no dejan. Eso pusieron impuestos a todos los industriales, los comerciantes, le elevaron los impuestos al 100%, y entonces la gente dijo, no, yo me voy. Elemento fundamental, la crisis económica de 1929. La Segunda Guerra Mundial, la creación de la CEPAL y las orientaciones de la CEPAL para el desarrollo interno. Como no podemos importar por la guerra, hay que hacer un desarrollo interno, desarrollo del mercado interno. Y para tal fin deciden que hay 4 polos de desarrollo industrial en Colombia y que hay que fortalecerlos. Y que esos 4 polos de desarrollo industrial de Colombia son Barranquilla, por su cercanía con Cartagena y el mar; Bogotá, por ser la capital de la República; Medellín, porque había una acumulación de capital proveniente de las minas de oro enorme. El billete fluía de una forma sorprendente.
y además se estaba constituyendo en el centro financiero del país, y Cali, por su cercanía al otro puerto, al puerto de Buenaventura. Entonces los que se habían asentado acá al desarrollo industrial por la llegada del tren, dijeron, no es acá, no es aquí. Y se fueron casi todos para Medellín, o para Cali, o para Bogotá, y un poco para Barranquilla. Ese es el primer elemento que hace que se aborte el desarrollo industrial en Armenia. Yo quiero agradecerles a ustedes por estar hoy aquí, escuchando estas palabras, y también quiero agradecerles por leer el libro y decirles que espero que la Santa Providencia me dé la suficiente vida para poder, por lo menos en un año, entregarles el segundo capítulo, que como va, es posible que sean 2 capítulos más, 2 tomos más, porque encuentro muchísimas cosas que afortunadamente están en la misma carpeta, doctor Lopera, que ya las escribí casi todas. Por ejemplo, yo fui un actor, digamos, de la historia, de la redacción, del periodismo, del terremoto, y tengo un texto también escrito, como el que hizo mi hermano Germán, sobre el terremoto, pero más allá de la participación ciudadana en la reconstrucción. Y ese es un elemento muy importante para la nueva historia de Armenia. Entonces espero muy pronto que nos veamos nuevamente para conversar sobre este segundo tomo de la historia de Armenia. Les agradezco muchísimo a la Academia de Historia del Quindío y a todos ustedes por acompañarme aquí. Muchísimas gracias.